Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo. Para continuar en este momento tenemos invitado y para aprovechar el tiempo lo voy a presentar inmediatamente. El día domingo 14 de diciembre tuvimos la segunda vuelta presidencial donde José Antonio Kast entonces se coronó como el presidente de la República 2026-2030. Aquí por lo menos en nuestra región y en todas las regiones del país él fue liderando entonces, a excepción de algunas comunas también que fueron en particular 32 o 33 que Janet Jara tuvo la supremacía. Pero para ir analizando todo el resultado de este balotaje estoy con Ernesto Reynoso, el director de Centro de Estudios de Contextus. Ahí voy a irme inmediatamente al computador para darle la bienvenida. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Hola Francisco, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá? Gracias a ti también por estar con nosotros, a Enrique, que estuvo anoche también con Mati en nuestro programa político. Ustedes desde el centro siempre están trabajando codo a codo, así que los agradecidos somos nosotros. Pero para entrar en tierra derecha, como decíamos, y lo conversamos el mismo día de las elecciones cuando te escribí que se había cumplido la profecía, más o menos lo que tú habías mencionado, que iba a ser cerca de un 60, 40% más o menos. Entonces, en realidad los resultados no te sorprenden, pero ¿crees tú que estuvo acorde a lo que iban también pensando ustedes como centro de estudio? Sí, bueno, para nosotros en el análisis de los datos regionales que teníamos y también nacionales, fue una elección relajada en realidad, para ser franco. No como otras que estuvieron más peleadas y uno se pone más nervioso para chuntarle a la cifra, para acertar a la cifra, porque chuntar es como más al tuntún, por así decirlo, pero para Claro. apuntar a la cifra. Pero no, se proyectaba entre 15 y 20 puntos, fueron 19 si no me equivoco finalmente. Sí. Fue una diferencia grande, tremenda diferencia, pero esa diferencia también grande se da por la lógica del voto obligatorio, porque Janet Jara igual tuvo 5 millones de votos y José Antonio Kast superó los 7 millones, que es el más alto en la historia. Ahora todos dicen es el más alto en la historia, como cuando decían cuando ganó Boric, el 2021 que hasta Boric era el más alto, ahora el más alto es Kast. Pero hay que recordar que la lógica del voto actual tiene que ver con el voto obligatorio, por eso es la más alta de la historia. No porque hay una efervescencia así como de voto voluntario y que la gente se volvió loca por ir a votar por casa. Ahora, eso no le quita mérito al No. triunfo en ningún caso. Fue un triunfazo de todas maneras. Solamente estamos hablando de algunos factores que podrían estar también siendo parte del resultado. En este sentido, también algo que también lo conversamos en algún momento tiene relación con los votos nulos y blancos. ¿Tú consideraste que están dentro de la cifra que ustedes pensaban? ¿Pensaste que iban a ser más o menos? ¿Cómo viste ese panorama tú? Sí. Yo pensé que iban a ser más, para ser súper franco. Yo pensé que iban a pasar los 10 puntos, pero no pasaron los 10 puntos. Fueron más altos que una elección normal, sí, pero nunca tan altos para pasar los 10 puntos. Tengo entendido que llegaron a 7 puntos, 8 puntos, Sí. por ahí. Pero yo calculaba unos 12 aproximadamente. Pero bueno, cuando uno no tiene toda la información, o como se dice hoy día el diario del lunes, uno puede proyectar información de acuerdo a lo que tiene. Fueron más altos, pero no tan altos como yo pensaba. En un momento pensé que la incidencia de Franco Parisi iba a ser mayor cuando llamó a votar nulo o blanco, digamos. ¿Ya? Pero parece que nadie está en dueño de los votos, porque ni él pudo incidir finalmente en sus electores. Claro, a pesar de eso, bueno, pero es que también habíamos conversado también respecto a lo que era el perfil de los votantes de París en ese sentido y los aspiracionales que son también, entonces, claro, el proyecto de Cast conjugaba un poco más o se asociaba un poco más a lo que ellos esperan de esto. Ahora me gustaría que hiciéramos un análisis, ya sí me voy a poner más malvada en esta oportunidad. ¿Qué, ¿Cómo traduces tú esta derrota para el oficialismo en este momento? ¿Cómo lo ves tú en esta oportunidad, este 19% de diferencia más o menos que se tuvo? Bueno, fue una derrota dura, pero yo creo que, a ver, este no fue un gobierno de acuerdo a las expectativas que se generaron, eso está claro. O sea, creo que este es un gobierno que se va un poco al debe, por así decirlo. Eh, Siempre se habló de legado, pero la gente recuerda más las cosas negativas que positivas, en el fondo, para ser bien franco. Partiendo por el evento de la Isla Siches cuando llega como ministro del Interior y a la semana se va al sur y se mete en un enredo ahí en Temucuicui, digamos, partiendo
partieron con el pie al revés en el fondo. Sí. Hubo mucha improvisación, hubieron muchos errores, mucha gente sin experiencia en algunos cargos, y creo que eso les pasó la cuenta finalmente. Y también el exceso de confianza y un poco de soberbia que tiene todo joven, digamos, eso es innegable. Pero más allá de eso, yo no le echaría tanto la culpa al gobierno actual, creo que tiene un grado de responsabilidad, sí, pero yo creo que tiene que ver más con la lógica del péndulo, ¿ya? Porque en la lógica del péndulo se castiga al gobierno que esté en ejercicio, Sí. sea cual sea. O sea, probablemente si estamos vivos para esa época, Fran, y tú seguís como periodista, y yo a cargo del Centro de Estudios Contextos, en 3, 4 años más estemos hablando de lo mismo, pero al revés. Claro, que era lo que conversamos, este pimponeo, que claro, por temas de memoria, yo recuerdo a Sebastián Piñera, Bachelet y así sucesivamente, y siempre se ha dado ese fenómeno, que a Sí. pesar de todo, bueno, nunca un gobierno va a hacer las cosas 100% bien en este sentido, y por lo mismo, como decías tú, se castiga con esto, y lo más probable es que en 2030 quizás vamos a estar volviendo a lo que es la centroizquierda, así que no la izquierda también más extrema, como lo que pasó en este momento. ¿Cuál es la sensación que te queda? Yo, por ejemplo, he visto en redes sociales, claro, gente que está muy, muy contenta porque a pesar de todo las elecciones son una cosa, pero lo posterior a las elecciones es lo que queda. Hay mucho todavía rencillas en ese sentido, incluso acusaciones de poca transparencia del CERVEL, cuando yo encuentro que el CERVEL es uno de los instrumentos más transparentes en cuanto a lo que son las votaciones. ¿Cómo consideras tú que se viene el panorama? Se está hablando de la cultura de miedo, por ejemplo, con CAST, los derechos sociales. ¿Considera que también se está tratando de abrir un paradigma en ese sentido antes de que comience incluso a gobernar José Antonio Cast? Sí, yo creo que, a ver, tengo la impresión que este va a ser un gobierno más moderado de lo que nosotros nos imaginamos, ¿ya? Él en su discurso presidencial habló de un gobierno de unidad, ¿ya? Y muy probablemente sume figuras de la desconcertación, eso no me cabe duda, digamos. O sea, además de estas dos almas que va a tener la derecha, con la extrema derecha con Kaiser, también va a tener una derecha más de centro con la Alianza por Chile, donde está RN, la UDI, Evópoli, los más extremos que son los republicanos y el Partido Nacional Libertario. Por eso se habla de dos almas en la derecha ahora. En un momento la centroizquierda tenía dos almas con el Frente Amplio y la desconcertación, y ahora esas dos almas se traspasan hacia la derecha y probablemente incluye gente del centro. Y ahí aparezca la desconcertación, en un momento Frey hizo algunos guiños y algunos otros actores de ese lado, pero yo creo que este gobierno va a ser un poco más moderado del anterior. ¿Por qué? Porque yo creo que Kass reconoce los errores que Boric cometió y yo creo que él no los quiere volver a cometer. Claro. ¿Ya? Yo creo que eso, por eso tengo la impresión que no va a ser una planadora, probablemente va a haber algún reajuste en algunos ministerios, pero tengo la impresión que los derechos sociales ya ganados no van a desaparecer. Porque una vez generada la demanda, Francisca, es muy difícil que eso se quite. La gente lo... Es como cuando te dice tu papá te voy a dar esta cantidad de mesada y después te da la mitad y tú dices, chuta, pero ya me había acostumbrado a esta cantidad. Bueno, lo mismo pasa en el ámbito social, no como mesada. Cuando hay derechos sociales ganados, quitarlos es muy complejo, porque tiene una baja significativa en la aprobación de un presidente y también en la posibilidad de una reelección si quieren ser gobierno durante 8 años. Ahora, eso es algo un poco más difícil, volviendo al original del tema del péndulo, que probablemente en 4 años más estemos hablando de lo contrario hacia el otro lado, digamos. Claro, que eso es como el panorama, o por lo menos lo que se prevé hasta, por lo menos en 2030. Así que, como decías tú, seguimos vivos y acá y tú allá. Ernesto, Claramente. ahora me gustaría que analizáramos un poquito el discurso cuando José Antonio Cast ya fue electo, lo llamó el presidente Boric, Janet Jara fue también, y por ejemplo en su discurso hubo dos cosas que a mí me llamó bastante la atención, bueno, dentro de todo lo que dijo, porque fue bastante extenso. Una de las cosas es abandonar o renunciar o suspender su militancia al Partido Republicano. ¿Qué te pareció eso? Mira, para serte franco, eso yo no lo vi, ¿eh? No llegué a esa parte, Ah, porque justo ya. ese día tenía visitas, pero qué bueno que me cuentes. Yo creo que eso va en consonancia un poco con lo que manifestó Janet Jara, de suspender su militancia o salirse del Partido Comunista hacia la presidenta. Porque la gente en realidad quiere que el presidente funcione más que a la lógica de un partido, sino que a los requerimientos de la ciudadanía. Por lo tanto, si eso va en directa relación a la toma de decisiones en esa lógica, me parece espectacular. Ahora, si va a ser solamente un cambio simbólico, creo que se perjudica solo, porque
no va a dar cuenta finalmente de los requerimientos de la gente, en el fondo. Claro, que a eso quería llegar porque, por ejemplo, claro, él decía que él, con el dolor de su alma, iba a hacer la suspensión de su militancia porque él quería ser el presidente de todos. Pero claro, yo por eso te lo consultaba, porque una cosa es del dicho al hecho. Claro, es que lo que pasa es eso, pero Claro, mira, hay ciertas señales ayer veía en las redes sociales y en la televisión que manifestó que probablemente se va a ir a vivir a La Moneda con su sí, esposa. Y sabes que la percepción de la gente fue mayoritariamente positiva. ¿Por qué? Porque la gente asocia a los políticos al despilfarro, al gasto excesivo. Por ejemplo, cuando le criticaban a Boris que iba a votar a Punta Arenas y no podía votar en Santiago, en el fondo. ¿Para qué gastaba uno o dos pasajes de avión para ir a votar si podía votar acá perfectamente? Pero bueno, más allá de todo eso, creo que hay ciertas señales que se están dando. Ojalá que esas señales se logren dar de buena manera por el bien de Chile. ¿Eh? Yo creo que eso es importante y también por el bien de algunos funcionarios públicos que hacen su pega de muy buena manera. No todo el funcionario público es nefasto. sí. O como decía Piñera, no todo el funcionario público es grasa del Estado. Yo creo que tienen que ser muy cuidadosos en ese sentido porque para que los requerimientos sociales sigan presentes y la política pública sea de buena calidad, muchos funcionarios públicos tienen que seguir en sus cargos y desaparecer algunos servicios o dejar a gente sin trabajo. Creo que no va a ser una señal positiva en ningún caso. Claro, y en este sentido también, por ejemplo, otro de los puntos que también llamó la atención es que empezó a hacer mención de alguna figura. Entre medio de eso nombró al presidente Sebastián Piñera, obviamente estaban sus hijos presentes, a Eduardo Frei, Michelle Bachelet incluso, y también hizo hincapié de valorar lo que hizo Janet Jara, de tener entonces como ese coraje de poder llegar hasta el final. Mencionó eso. ¿Tú consideras que también ese discurso permite como quizás ablandar un poco este estigma de persona dura que soy José Antonio Cast? ¿Tú consideras que ese tipo de discursos también permite conocer un poco más o entender que también posee habilidades blandas, una persona que se nota siempre muy fría, con mucha templanza? O sea, definitivamente sí. Ahora, la lógica es distinta. Mira, voy a hacer un punto. ¿Tú te recuerdas cuando Piñera llamó a Boric cuando Boric ganó? No sé Sí, si te recuerdas esa llamada. La postura de Boric era de distancia y un poco de soberbia. Piñera le dijo, bueno, usted tiene que aprender, le van a salir canas o se le va a caer el pelo. Y él dijo, bueno, trataremos de hacerlo mejor, dijo. Y también apelando a lo que ya había dicho Giorgio Jackson y toda esta superioridad moral, digamos que ellos eran los distintos. Yo creo que eso fue algo muy impulsivo quizás en un momento, pero él sabe que si cae en la misma lógica va a las perdidas, como dicen en el campo, sí. y lo único que le queda es trabajar con el moño un poco agachado y decir, chuta, en realidad puedo cometer errores, van a haber errores, y ante esas contingencias prefiero desde el principio plantar este camino, planificar esta ruta, esta hoja de ruta, que a mí me parece mucho más acorde, bueno, y también es un hombre 20 años mayor que Boric o 25 años mayor que Boric, entonces claramente las generaciones son distintas, pero volviendo a tu pregunta original, sí, creo que apela a eso, al trabajo de las habilidades blandas y también a ser un poco más cercano y más consciente de lo que es lo político hoy en día. O sea, yo creo que si no hay resultado en el mediano plazo, se le puede colocar la cosa bastante oscura al presidente próximo. Sí, y otro punto también de destacar, ahora volviendo a los resultados, perdón que sea dispersa, pero es que me voy acordando de No te distintos preocupes. pasajes que fueron Yo también soy ocurriendo en la disperso, así que jornada no te preocupes. del discurso, entonces que quería comentarlo contigo porque me parece muy entretenida esta conversación para mí. Pero ahora hablemos, por ejemplo, ya hablamos de que los resultados no fueron sorprendentes porque fue lo que conversamos nosotros muchas veces, pero ¿te sorprendió, por ejemplo, que José Antonio Cast ganara en todas las regiones de nuestro país? No, porque yo, para ser franco, yo lo dije, incluso lo escribí por ahí. Yo pensaba que Janet Jara iba a llegar a los 35 puntos, 37 puntos. Y 42 puntos no es una mala votación, ojo, no es una mala votación. Eh, Ahora, que ganara en alguna región era altamente complejo, porque todas las encuestas le daban un margen menor, entonces no podía ganar en algunas comunas y así lo hizo. Ya. En las comunas populares de Santiago ganó y en algunas de Chile también ganó, Sí, pero fueron las menos. Ahora, que no ganara en ninguna región no me sorprende, y incluso en el Maule ganó las 30 comunas José Antonio Caz, en sí. las 30 comunas, entonces lo que te quiero explicar es que ese dato no me sorprendió porque había una tendencia estadística y esa tendencia se materializó el día de la elección.
No, a mí sí me sorprendió, yo quedé peinada ese día. Porque uno no está acostumbrado, por ejemplo, cuando tú ves las noticias, ver el mapa de un solo color, siempre se ve como en una región alguno Claro, u otro, pero esta es por claro. primera vez desde que yo tengo como raciocinio que veo que un mapa completo está entonces liderado por uno de los candidatos. Como yo mencionaba, son 32 o 33 máximas las comunas donde Janet Jara pudo ganar, como decía, alguna de las más populares también en ese aspecto. Por eso quería consultarte eso. Ahora, en los últimos minutos que nos quedan, Ernesto, ¿cuál consideras tú o cuál crees tú que es el desafío más grande que se le viene al gobierno de José Antonio Kast ahora? Bueno, en una primera parte ya lo hablamos, digamos, esto de cuajar lo interno. Yo creo que es súper importante armar buenos equipos, gente con experiencia, sumar desde la diversidad es súper importante, no generar una secta política. Yo creo que eso es una pésima señal y ha dado pésimos resultados en el tiempo. Lo hemos visto, digamos, lo hemos visto en estos últimos gobiernos, no solamente con Boric, también lo hemos visto con Piñera. Pero a nivel externo, analizamos lo interno a nivel externo, yo creo que hay tres puntos fundamentales, digamos. El primer punto es el tema de la seguridad pública. ¿Ya? Seguridad pública, el tema migratorio, yo creo que como segundo aspecto, a regularlo, a ordenarlo, y el migrante que no cumple las condiciones o viene a robar o viene a delinquir, va a tener que irse porque la gente no los quiere acá y no contribuyen, si esa es la realidad. O sea, fíjate que solamente un punto, nosotros el 2016 en la Católica, cuando empezó el flujo migratorio con los haitianos, los chilenos eran súper positivos al ver a los haitianos llegar a Chile, o sea, lo veían como algo positivo. Cuando estaba comenzando el fenómeno migratorio, yo estoy hablando 10 años Sí. atrás, pero hoy día la torta se dio vuelta y la perspectiva es algo negativa, sobre todo con el migrante delincuente, porque el chileno no le tiene mal al migrante que viene a trabajar y viene a aportar. No hay bronca con ellos. La No sé. negatividad se genera con el delincuente. Ahora, y el tercer punto tiene que ver con la economía. Chile viene creciendo no solamente en el gobierno de Boric, también en el último de Piñera a muy bajo ritmo. Y es importante impulsar la economía porque si se da esta correlación entre seguridad pública positiva y crecimiento económico, yo te digo, la evaluación se va a ir a las nubes, pero siempre y cuando la cumpla. Yo creo que esos son los tres puntos más determinantes, por así decirlo. José Antonio Kast entonces se convertiría en el Mesías. No, pero es verdad, como Bueno, decías tú, en el hecho de que, claro, porque esos son, a mí parece, y también hemos conversado nosotros, como los puntos más sensibles en nuestro país y por lo mismo también se generó como este apoyo, esta figura que viene a ser como un poco más de mano dura, un poco más claro, autoritaria. Entonces, claro, eso también influyó mucho en lo que fue la elección 2025. claro, porque el ambiente, el clima social es distinto. Sí. Recuerda que cuando ganó Boric, Boric pescó la cola del estallido social en el fondo. Y eso le permitió ser presidente de Chile, porque de ninguna otra forma hubiese sido posible. Si no hubiera habido estallido social, Boric no es presidente. Pero más allá de eso, el paradigma social, el clima de opinión hoy día va hacia la seguridad, va hacia el crecimiento económico y como dicen en el campo, que se le ponga el cascabel al gato a la delincuencia en el fondo. O sea, como que alguien tome las riendas y haga la pega bien y sea articulado, y haya sanciones ejemplares. Yo creo que eso es lo que está esperando la comunidad. Claro, y eso es lo que se espera también de este gobierno que va a entrar en ejercicio ya desde el 11 de marzo, donde también me gustaría que empezáramos después a analizar todo eso, sobre todo el primer periodo, también cómo se va haciendo, y el chisme, como digo yo, del cambio de mando, porque eso también lo encuentro entretenidísimo, creo que es un hito súper importante dentro de lo que es también este proceso republicano que se le llama también en nuestro país. Oye, Ernesto, yo sé que quedamos ahí un poco al debe con más preguntas, el tiempo nos pilló, pero como siempre quiero agradecerte por tu disposición, por estar junto a nosotros siempre, las puertas de Canal 30 abiertas para ustedes también y esperemos seguir contando también con ustedes para poder ir analizando el panorama político de nuestro país. No, gracias a usted, Fran, y el próximo año vamos a estar ahí analizando todo con este nuevo gobierno, así que agradecido eternamente a ustedes también. Oye, que pase felices fiestas, pues. Igualmente para ti, igualmente para el equipo. Saludos a tus compañeros también. Un abrazo. Ok, que estén muy bien. Chao, chao, Igual, gracias. chao, chao. Veamos cómo también podíamos analizar el panorama político también en esta oportunidad. Sabemos que los y con música navideña, José Antonio Kast
en esta oportunidad. Vamos a ver cómo le va, tenemos que dar una oportunidad, sí, obviamente, así que vamos a ir tanteando terreno también respecto a lo que es este nuevo periodo presidencial 2026-2030. Ahora vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos en breves minutos aquí en Más Positivo.